A las 20:41, la noticia muy escueta dice que investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo, del Laboratorio de Paleoecología Humana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de esa universidad, encontraron restos de 5.000 años de antigüedad correspondientes a un niño en un yacimiento que ya venía siendo explorado desde 3 años atrás. Está en línea el director del proyecto de investigación, Víctor Durán, antropólogo. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Hola, Ricardo, mucho gusto. Encantado de saludarte. Contame, ¿en qué área se han producido estos hallazgos? ¿En qué lugar? Mirá, el lugar se llama Villa de las Cuevas, es un pequeño pueblo que está prácticamente en el límite argentino-chileno, a unos 200 kilómetros al oeste de la ciudad de Mendoza. Y a unos 3.200 metros de altura, un lugar bastante alto. ¿El nombre coincide con el Paso de las Cuevas? ¿Tiene algo que ver? O... Exactamente, la Villa de las Cuevas y el Río de las Cuevas están muy cerca del Paso, que ustedes conocen como Paso de las Cuevas, ¿sí? O del Cristo Redentor. Sí, correcto. Y ustedes venían trabajando allí desde hacía tiempo, ¿no? Sí, hace 3 años, de hecho tuvimos un hallazgo que generó también bastante prensa, digamos, mucho interés por parte de la prensa, que fue un niño un poco más grande que de entre 3 y 5 años de edad, pero ya hace alrededor de 7 años que trabajamos en esa zona, estamos muy focalizados en entender cómo el proceso de poblamiento humano de esa parte de la cordillera de los Andes. ¿Y qué los llevó a buscar allí, en ese lugar específicamente? ¿A partir de qué datos? En buena medida es azar. Nosotros estábamos buscando de hecho otro tipo de información, habíamos hecho excavaciones arqueológicas buscando restos arqueológicos de estos cazadores recolectores antiguos que andaban por cordillera, y realmente fue por eso una sorpresa para nosotros encontrar a 1 metro de profundidad en un sitio que realmente no pensábamos que habían en territorios humanos, encontrar este entierro en el 2015, y ahora fue una sorpresa aún mayor encontrar muy cerca del anterior un niño también, un esqueleto de un niño más chiquito todavía, entre 6 meses y 1 año de edad cuando murió. Lo que lleva a la presunción, no sé si ustedes trabajan con esa base, de que están en presencia de un yacimiento que podría brindar otro tipo de materiales. Es probable que aparezcan otros entierros humanos ahí, y sí también, lo que sí ahora nosotros pudimos darnos cuenta, después de tanto trabajo de investigación, es que aparte de estos entierros humanos, se han quedado bastantes restos de las actividades cotidianas de esta gente. ¿Este era un lugar, justamente, una especie de cementerio, o digamos, el lugar coexistía con un área que estaba habitada? Claro, el concepto de cementerio es un concepto más nuestro, pero esta gente seguramente a lo largo no podían habitar el año completo. Nosotros ya hemos podido determinar que durante los meses de invierno, que es muy frío en la alta cordillera, ellos descendían hacia la vertiente chilena, ¿sí? Eran gente que venían de la vertiente pacífica. Venían del otro lado. Exactamente. Entonces ellos necesitaban recursos que ofrece la cordillera en verano. La cordillera realmente es muy rica en recursos naturales en el verano, porque después del derretimiento de las nieves hay mucha pastura, y sobre esa pastura obviamente hay animales que se aprovechan de ella, básicamente guanacos. Suponemos que en aquella época había muchos guanacos, y detrás de estos guanacos andaba esta gente. Y en su actividad de todos los días, probablemente en el refugio que utilizaban para dormir y comer, desgraciadamente tuvieron el fallecimiento de estos 2 niños y los enterraron. Es como que uno enterrara a sus difuntos en su casa propia. Claro. Ahora, las tipologías se corresponden con antiguos pobladores más o menos conocidos del área chilena. Se corresponden con pobladores de área chilena, sí, también con algunos de San Juan, que es nuestra provincia limítrofe, que tiene muy buenos estudios arqueológicos también en la zona de montaña. Sí, hay artefactos, básicamente nosotros les llamamos puntas de dardos, porque eran como proyectiles, digamos, muy parecidos a una flecha, para que la gente lo entienda rápidamente, nada más que en vez de largarla con un arco, se largaba con un propulsor. Con una lanzadera, claro, sí. Una lanzadera, exactamente. Entonces, estas puntas son más grandes, son de forma triangular, y por su tipología uno podría asociarla así a cazadores del área chilena y también del norte de Mendoza, es decir, de San Juan. Estamos hablando de pobladores muy anteriores, por cierto, a las culturas que son más o menos conocidas en el área cuyana nuestra, ¿no? Claro, nosotros estamos realmente muy entusiasmados porque en lo que es, de todos modos, hay en otros lugares de Mendoza han aparecido restos de actividad humana que es muy vieja, aún más vieja que esta, de alrededor de 10.000 años.
pero en cordillera no habían aparecido en territorios humanos, es decir, esqueletos humanos. Este probablemente sea uno de los más viejos de Mendoza. Y esto es muy interesante hoy porque, bueno, gracias a los... ¿Hola? No me digas que se nos cortó. Víctor, no te estaba escuchando, creí que te había perdido. Sí, adelante. No. Estamos esperando, de hecho se han mandado a laboratorios de La Plata para hacer estudios de ADN antiguo, y eso obviamente también nos va a indicar de qué lugar provenía esta gente y con quiénes estaban emparentados. ¿Sí? Así que realmente se abre un campo muy grande de investigaciones que nos van a permitir entender mejor cómo vivía esta gente hace tanto tiempo. Pero estamos hablando, no eran porque las culturas posteriores eran ya pobladores estables que desarrollaron inclusive otro tipo de trabajos y de emprendimientos, ya eran agricultores, alfareros, etcétera. No es el caso, esto eran nómades. Esto era correcto, por ejemplo, lo que sería la agricultura y el pastoreo en Mendoza, y es muy parecido a lo que pasó en Córdoba también. Recién se da alrededor del año 2000, es decir, que sería más o menos el año cero de la era cristiana. Recién entonces en ese periodo empiezan a aparecer sociedades agropastoriles, ¿sí?, que vivían una buena parte del año asentados en un único lugar o desplazándose poco. Esta gente, para vivir en cambio, de hace 6.000 años atrás, tenían que moverse a lo largo del año. En este caso lo que hemos podido determinar es que estaban en invierno en valles intermedios de la cordillera chilena, y en el verano ascendían a los valles altos, cruzaban el límite argentino-chileno que en aquella época no existía, ¿sí?, y vivían en estos valles de cordillera del actual Mendoza. Ahora, me decías que que han encontrado en el área restos, vestigios de 10.000 años de antigüedad, que eso además se corresponde con los datos más antiguos que tenemos en Córdoba, Intihuasi, por ejemplo, ¿no? Claro, Intihuasi de hecho es un sitio arqueológico que está en San Luis, no se apropian de este sitio porque es de San Luis. Está ahí en el límite. Pero sí, ustedes tienen creo que Ongamira y otros sitios. También Ongamira, claro. Antes, sí. Y de hecho en el sur de Córdoba también tienen en este momento yacimientos muy antiguos, aún más antiguos que aquellos de Ongamira y Intihuasi. ¿Sí? Tienen ustedes en Córdoba, creo, datos de alrededor de 10.000 o 11.000 años de antigüedad, muy parecidos a los de algunos sitios arqueológicos nuestros aquí de Mendoza. ¿Y cómo ustedes van a seguir trabajando en el área, por supuesto, no? Esa es la idea. Sí, todo trabajo arqueológico requiere de mucho tiempo, así que sí, entendemos que vamos a estar al menos 5 o 10 años más. Hay gente joven que está trabajando en el proyecto. En este momento, de hecho, la codirectora del proyecto, Alejandra Gasco, es una persona joven, investigadora del CONICET también, y es muy probable que ella dedique al menos 10 años a investigar estos sitios que están apareciendo en la cordillera de Mendoza. Nada que ver, por supuesto, con Indiana Jones, ¿no? Hay que estar tirado en el suelo con una cucharita y un pincel, ¿no? Totalmente, es un trabajo de muchísima paciencia. Nosotros de todos modos somos gente que está muy apasionada con lo que hace, así que por ejemplo estar a unos 15 o 20 días trabajando en la cordillera es todo un placer, es casi una vacación, así que realmente lo disfrutamos mucho, pero sí estamos muy alejados de lo que es esa imagen de la arqueología. Víctor Durán, un gusto haberte escuchado, che, suerte y felicitaciones, hasta la próxima. Y igualmente, ha sido un gusto estar en contacto con los cordobeses.